Detalla la crisis financiera ocurrida en Baja California durante el gobierno de Francisco Quico Vega, provocó graves retrasos en los pagos a jubilados y maestros. ¿Qué tal? Arrancamos de una vez con este recorrido. Hoy vamos a desmenuzar con puros documentos en mano cómo se ve realmente la anatomía de un colapso financiero masivo. No hablamos de un simple error de contabilidad en una oficina, para nada. Hablamos de una crisis sin precedentes que hizo temblar a todo un estado. Veamos los datos. Imaginen la escena. Es 31 de octubre de 2018. Más de 7,000 maestros y burócratas jubilados en Baja California despiertan y, sorpresa, sus pensiones desaparecieron por completo. O sea, ese dinero que representaba el trabajo duro de toda una vida, simplemente ya no estaba en sus cuentas. Cero. Y bueno, para entender la magnitud de este estallido, primero revisemos cómo un sistema se queda totalmente sin fondos. Todo esto es como un efecto dominó causado por un déficit profundo en el Instituto de Pensiones, el ISSSTECALI. Fíjense bien cómo escaló la situación. En octubre de 2018, ¡pum!, se suspenden los pagos a jubilados. Para noviembre y diciembre, el problema ya había alcanzado a los trabajadores activos y sus aguinaldos. Imagínense, esto desencadenó paros en escuelas y bloqueos de edificios gubernamentales. Y casi un año después, entre septiembre y octubre de 2019, justo en el cierre del gobierno, los pagos volvieron a retrasarse. Un caos total. Claro, la pregunta del millón al ver este desastre es evidente. ¿A dónde diablos se fue todo ese dinero? Vamos a descubrir esos famosos otros compromisos. Y este gráfico es una locura porque lo ilustra a la perfección. La administración del entonces gobernador Francisco Quico Vega agarró todo ese presupuesto que estaba retenido y lo mandó directo a 5 grandes agujeros negros, justificándolos muy convenientemente como otros compromisos. Hablamos de redes de empresas fantasma, nóminas infladas para los altos mandos, pagos altísimos de deuda oculta, desvíos detectados por la Auditoría Superior y graves acusaciones de enriquecimiento ilícito. Para ponerlo en perspectiva, miren este número. 1,432 millones de pesos. Según la Auditoría Superior de la Federación, toda esta fortuna se gastó en la opacidad total. Dinero que terminó en supuestos gastos de seguridad y compras sumamente irregulares a través del sistema estatal del DIF. Pero esperen, que la cosa se pone peor. A lo anterior, súmenle otros 802 millones de pesos. Resulta que el gobierno estatal escondió toda esta deuda pública ante la Secretaría de Hacienda Federal. ¿Y por qué? Pues para poder pagar intereses urgentes a los bancos privados y evitar declararse prácticamente en quiebra técnica inminente. Pero, ¿cómo operaban exactamente para mover tanto dinero? Bueno, entramos al mundo de la red de empresas fantasma, más de 90 firmas ficticias. Lo que es verdaderamente fascinante y alarmante al mismo tiempo son los nombres y las cifras exactas de estas empresas. El gobierno usó una red documentada de más de 90 firmas de fachada para realizar al menos 273 operaciones turbias. Destaca el bufete de consultoría, que se llevó más de 8 millones de pesos y que terminó en la lista negra definitiva del SAT. Y luego están casos como promotores de emociones inteligentes, que cobraron fortunas por asesorías intangibles. ¡Asesorías intangibles! O firmas como Edificaciones S.A. recibiendo millones del erario sin siquiera contar con un registro público válido. Un drenaje total. Y aquí viene un dato internacional loquísimo. Una de estas empresas proveedoras involucradas, Elite by Carga, cobró por intermediar un software de espionaje político. Pero mientras los tribunales en México iban a paso de tortuga y todo se estancaba, en Estados Unidos actuaron. El dueño de esta firma fue detenido y se declaró culpable en un tribunal federal estadounidense, nada menos que por lavado de dinero. Y claro, todo este efectivo no se evaporó simplemente en el aire. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República alegan que el dinero fue a parar directamente al patrimonio personal del círculo de alto nivel del exgobernador. Estamos hablando de que financiaron la adquisición de entre 60 y 100 propiedades inmobiliarias ubicadas tanto en Baja California como del otro lado de la frontera. Con todo esto, seguro se preguntarán, ¿y la justicia? Bueno,
pasamos a ver cómo reinó la impunidad y cómo el sistema simplemente falló. O sea, faltan más de 1.200 millones de pesos y, sorprendentemente, el proceso penal se quedó atascado. Fueron exactamente 4 fallas institucionales las que permitieron esto. Primero, el Estado no contaba con una fiscalía anticorrupción sólida. Segundo, con la llegada de la nueva administración, el caso perdió prioridad en la agenda política. Tercero, sin condenas firmes, todos los acusados mantuvieron intacta su presunción de inocencia. Y cuarto, el sistema legal permitió que se abusara de procedimientos alternos para esquivar la cárcel. Y el resultado de esas fallas es contundente. Ni un solo alto funcionario pisó la cárcel. ¡Ninguno! La mayor consecuencia para el exgobernador Kiko Vega fue enfrentar un proceso de expulsión de su propio partido, el PAN. Otros operadores financieros se quedaron en libertad provisional o, como en el caso de la ex primera dama, lograron firmar acuerdos con la fiscalía para regresar una parte del dinero y evitar a toda costa ser procesados penalmente. Entonces, el punto clave de toda esta locura es este. Para estas figuras de alto poder, devolver apenas una pequeña fracción del dinero faltante fue un acto perfectamente legal y aceptado como sustituto al encarcelamiento. Unas cuantas reparaciones económicas y listo, se cerraron los casos. Pero más allá de los tribunales y los millones, hay una realidad mucho más dura, el costo humano y político y la verdadera crisis que se vivió en las calles. Porque, oigan, que un fondo público desaparezca no es solo un error en un Excel. Significó en la vida real que muchísimos jubilados no pudieran comprar sus medicamentos básicos para la diabetes o la hipertensión. Vimos a adultos mayores protestando a plena luz del día bajo el sol extremo de Mexicali. Por el lado educativo, una deuda de 1,000 millones de pesos con la Universidad Estatal provocó que 35,000 estudiantes salieran a marchar para rescatar su educación, mientras miles de niños se quedaban sin clases por las huelgas. Y ante todo este caos, las posturas de los sindicatos fueron como el agua y el aceite. Por un lado, el sindicato de burócratas reaccionó agresivamente, tomando palacios de gobierno y forzando los pagos. Pero, curiosamente, la dirigencia del sindicato de maestros, el CENTE, se portó increíblemente pasiva, pidiendo paciencia a sus agremiados y protegiendo políticamente al gobernador saliente. Y esa extraña docilidad tenía un motivo muy específico. Y el motivo se resume en esta enorme cifra: 863 millones de pesos. Resulta que la cúpula del CENTE aprobó en total secreto un préstamo ilegal sacando ese dinero de las mismísimas reservas técnicas de salud y de las futuras pensiones de sus propios trabajadores. Todo esto para darle un tanque de oxígeno y liquidez temporal al gobernador. Al final del día, los cheques atrasados de los maestros y jubilados sí llegaron, pero no por una solución financiera real. Fue a puro parche. Usaron ese préstamo irregular de los sindicatos y rescates urgentes que tuvo que mandar el gobierno federal, abarcando envíos de fondos de emergencia primero en la administración de Enrique Peña Nieto y luego continuaron bajo el gobierno de López Obrador. Y después de ver todo este rompecabezas, los desvíos, las empresas fantasma y los acuerdos debajo de la mesa, nos queda una reflexión muy profunda. Si desviar cientos de millones de pesos del erario público se soluciona devolviendo solo una fracción para no ir a prisión, hay que plantear lo siguiente. ¿El sistema de justicia realmente castiga la corrupción o simplemente le ha puesto un precio como si fuera cualquier otro costo operativo de negocios? Es una pregunta vital, durísima, y con ella cerramos esta explicación, dejándonos muchísimo sobre qué reflexionar.
Kiko Vega de la Madrid, exgobernador de Baja California, es un claro ejemplo de la corrupción y el desfalco que han dejado heridas profundas en la sociedad baja californiana. Nacido en Estados Unidos de Norteamérica, hijo de padre norteamericano y madre mexicana, y educado en California, su administración fue sinónimo de promesas rotas y un endeudamiento monstruoso que supera los 5,000 millones de pesos, que se sabe, falta lo que se desconoce, afectando gravemente a la ciudad de Mexicali, Valle de Mexicali, San Felipe y otras poblaciones del estado. Durante su sexenio, Kiko Vega entregó gran parte de estos recursos a extranjeros y empresas internacionales bajo la fachada de servicios y productos para la exportación, involucrando a firmas como Constellation Brands, asesorías cuestionables, softwares industriales y construcciones fallidas que dejaron cicatrices visibles en Baja California. La venta de agua, un bien esencial perteneciente a los agricultores del Valle de Mexicali, a intereses extranjeros, es solo una muestra más del saqueo sistemático que sufrió esta región. Mientras tanto, los habitantes de Mexicali fueron testigos impotentes cómo sus derechos básicos se redujeron al aumento injustificado en las tarifas del agua, el predial y la instauración de un nuevo impuesto, disfrazado con nombres técnicos para no generar rechazo. Pero el daño no terminó ahí. El robo más cruel recayó sobre los jubilados y pensionados, quienes vieron cómo sus fondos de pensiones fueron despojados, usando para ello descuentos indebidos en sus cheques y la complicidad de sindicatos como el Magisterio, que solo les repetía «tengan paciencia» mientras cerraban los ojos ante el abuso. Los sindicatos burocráticos, lejos de luchar por sus agremiados, se convirtieron en cómplices mansos, organizando parálisis temporales que no pasaban de ser simulacros para mantener el statu quo corrupto. Este desastre financiero no terminó con la salida de Kiko Vega. El rescate económico que intentaron hacer Enrique Peña Nieto y posteriormente López Obrador fue únicamente a goteo, dejando que el costo real lo sigan pagando los jubilados y pensionados, quienes sufren día a día las consecuencias del desfalco. Mientras tanto, los responsables, Kiko Vega y sus funcionarios cómplices, disfrutan en libertad, viviendo en lujosas mansiones en California, Texas e incluso Israel, burlándose de la justicia y del pueblo que los denunció. Esta anomalía no solo representa un daño económico tremendo para Baja California, sino un dolor social incalculable, donde la corrupción se traduce en pobreza, abandono y desesperanza para quienes deberían haber sido protegidos. Es urgente justicia verdadera y que se deje de cargar a los mexicalenses y del Valle, especialmente a los más vulnerables como los jubilados y pensionados, con las cuentas impagables de estos gobiernos de Baja California predatorios y sus sindicatos corruptos, que solo sus líderes quieren diputaciones locales y federales, así como regidurías municipales e incluso puestos dentro del gobierno vigente. La dignidad de Baja California y sus habitantes merece respeto, no la traición de gobernantes como Kiko Vega de la Madrid. Mexicalenses, ¿qué no has aprendido todavía?